Hay crímenes que estremecen, historias que hielan la sangre. Y luego están los casos que desafían toda lógica. ¿Cómo es posible que un asesino en serie se convierta en un respetado periodista, y luego vuelva a matar mientras investigaba los mismos crímenes que él mismo cometía? Esta es la historia real de Jack Unterweger. Un hombre que engañó a escritores, engañó a jueces, y engañó a toda una nación, mientras seguía matando. Un depredador con pluma de poeta. Un asesino con cara de celebridad. Una doble vida tan oscura como fascinante. Prepárate para adentrarte en uno de los casos más perturbadores de Europa. Un caso que no solo pone en duda la rehabilitación, sino que deja una pregunta escalofriante en el aire. ¿Puede el mal fingir tan bien, que incluso logre convertirse en una estrella? Antes de comenzar, si te apasionan los misterios sin resolver, los crímenes más escalofriantes y las historias más inquietantes del mundo real, te invitamos a suscribirte a Historias para Contar. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Porque aquí, cada historia tiene una sombra. Jack Unterweger nació el 16 de agosto de 1950 en Judenburg, una pequeña ciudad de Austria marcada por la pobreza y la posguerra. Su llegada al mundo fue turbulenta. Su madre, una joven estadounidense dedicada a la prostitución, desapareció poco después de su nacimiento. De su padre, se sabe aún menos. Se rumorea que era un soldado, tal vez estadounidense, pero nunca fue confirmado. Desde sus primeros días, la vida de Jack estuvo marcada por el abandono y la incertidumbre. Fue criado por su abuelo, un hombre alcohólico y violento que lo sometía a constantes abusos físicos y psicológicos. Creció en un ambiente tóxico, entre la brutalidad y la miseria, sin cariño, sin guía, sin rumbo. Desde muy joven, comenzó a delinquir. A los 12 años ya había sido detenido por robo. A los 15, por agresión. Su adolescencia transcurrió entre reformatorios, centros correccionales y detenciones policiales. Lo que para muchos serían advertencias, para él fueron lecciones, pero no las correctas. Lo más perturbador es que, desde muy temprano, Jack aprendió a manipular. A decir lo que querían escuchar. A mostrarse víctima. A controlar su imagen. Era inteligente, carismático, y sabía usar su pasado como escudo, y como herramienta. En 1974, con tan solo 24 años, Unterweger cometió su primer crimen conocido, el asesinato de Margaret Schaffer, una joven alemana. La golpeó, la estranguló con su sujetador, y dejó su cuerpo abandonado en el bosque. El crimen fue brutal, sin remordimientos, frío. Fue condenado a cadena perpetua. Pero lo que nadie imaginaba, es que desde esa celda, Jack comenzaría a construir una nueva identidad. La de un escritor, y la de un monstruo disfrazado de redención. Jack Unterweger fue condenado a cadena perpetua. Para muchos, su historia debía terminar ahí. Un joven asesino encerrado para siempre. Pero dentro de los muros fríos de la prisión, comenzó a gestarse una transformación, al menos en apariencia. En su celda, Jack empezó a escribir. Primero cartas. Luego cuentos. Y más tarde, poemas. Palabras cuidadosamente elegidas, frases cargadas de sensibilidad. Historias que hablaban de sufrimiento, de redención, de búsqueda interior. Pero lo más sorprendente vino en 1983, cuando publicó su autobiografía, titulada Fegefeuer, o Purgatorio en español. El libro fue un éxito. Los medios lo aclamaron. Críticos literarios lo describieron como profundo, desgarrador, auténtico. Se convirtió en un símbolo de rehabilitación. Un hombre que, desde el abismo del crimen, parecía haber renacido como artista. Intelectuales, periodistas, celebridades, todos comenzaron a rodearlo, a apoyarlo, a admirarlo. Personalidades de la talla del escritor Günter Grass y políticos influyentes pidieron su liberación. Argumentaban que Unterweger ya no era un peligro, que la prisión lo había reformado, que la literatura lo había salvado. Lo veían como un ejemplo, como un milagro del sistema penitenciario. Nadie parecía notar la ironía. El asesino, ahora era poeta. El manipulador, ahora era maestro de las palabras. Y Jack, como siempre, jugaba su mejor papel. Fingía. Encantaba. Y mientras más crecía su fama, más cerca estaba de volver a matar. Cuando Jack Unterweger salió en libertad en 1990, Austria lo recibió como un hombre nuevo. Un símbolo de segundas oportunidades. La prensa lo adoraba. Los programas de televisión lo invitaban como ejemplo de redención.
Daba conferencias, firmaba libros, y lo más irónico, fue contratado por una revista para escribir sobre crímenes reales. Pero tras la fachada del escritor rehabilitado, se ocultaba el mismo monstruo. Solo que ahora, más refinado, más meticuloso, y mucho más peligroso. Poco después de su liberación, comenzaron a aparecer cadáveres. Mujeres jóvenes. Trabajadoras sexuales. Todas encontradas en zonas apartadas. Todas estranguladas con su propia ropa interior. Todas víctimas del mismo patrón que Jack había seguido años atrás. Sin embargo, en esta ocasión, Unterweger no era el sospechoso, era el periodista que investigaba los crímenes. Escribía artículos detallados. Realizaba entrevistas. Caminaba por las escenas del crimen con aire pensativo, como si buscara justicia, cuando en realidad la ocultaba. Entre 1990 y 1992, al menos 11 mujeres fueron asesinadas en Austria, Checoslovaquia y los Estados Unidos. Sí, incluso en Estados Unidos. En 1991, Jack viajó a Los Ángeles para escribir un reportaje sobre la prostitución y la violencia hacia las mujeres. Entrevistó a la policía, a activistas, incluso acompañó a patrullas nocturnas. Era encantador, educado, parecía realmente comprometido con la causa. Pero mientras escribía su artículo, 3 prostitutas desaparecieron en Los Ángeles. 3 mujeres estranguladas. 3 cuerpos hallados con signos del mismo ritual de muerte. El mismo patrón. El mismo nudo. Las autoridades, al principio, no conectaron los crímenes. ¿Cómo podrían sospechar de un periodista europeo que solo estaba de visita? Mientras más mataba, más notoriedad ganaba. Mientras más notoriedad, más lejos quedaba la sospecha. Jack Unterweger estaba jugando con el sistema, y ganando. El asesino ya no necesitaba esconderse. Era parte del espectáculo. El lobo no solo había entrado al corral, ahora daba discursos sobre cómo proteger a las ovejas. Y nadie lo veía venir. Durante meses, Jack Unterweger vivió como una celebridad. Lo invitaban a festivales literarios. Lo entrevistaban en televisión. Se sentaba en platós con criminólogos, mientras él mismo seguía matando. Pero el juego no podía durar para siempre. En Viena, los investigadores comenzaron a notar patrones. El mismo tipo de víctima. El mismo método. El mismo tipo de estrangulamiento, con sujetadores atados con un nudo distintivo. Uno que requería conocimiento, práctica, precisión. Los crímenes coincidían con sus viajes. En cada ciudad que visitaba, una mujer desaparecía. Fue entonces cuando surgió una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Qué pasaría si el periodista fuera el asesino? La policía comenzó a revisar sus movimientos. Cada viaje, cada estancia en hoteles. Las fechas encajaban. El rompecabezas empezó a tomar forma. En Praga, en Graz, en Los Ángeles. En todos esos lugares, Jack había estado. Y poco después, había una víctima. A medida que las piezas encajaban, Unterweger se volvió más errático. En entrevistas, su comportamiento parecía forzado. Nervioso. Inquieto. Algunos periodistas comenzaron a dudar de su autenticidad. Lo que antes era carisma, ahora parecía una máscara agrietada. En 1992, las autoridades austríacas emitieron una orden de arresto. Pero Jack no esperó a que lo atraparan. Huyó. Con su novia, una joven universitaria, cruzó varias fronteras europeas. Se alojaban bajo nombres falsos. Cambiaban de vehículo constantemente. Parecían fantasmas en fuga. Pero no eran invisibles. El caso llamó la atención del FBI. La prensa internacional comenzó a cubrir la persecución. La figura del escritor redimido se desmoronaba. Ahora era simplemente un fugitivo. Un depredador acorralado. Finalmente, en febrero de 1992, Jack Unterweger fue localizado y detenido en Miami, Florida. Había llegado al país con la excusa de seguir escribiendo, pero esta vez, ya no tenía un guión que lo salvara. Fue extraditado a Austria, donde enfrentaría uno de los juicios más mediáticos en la historia criminal del país. Los aplausos se apagaron. Las cámaras ya no lo buscaban como estrella. Ahora, solo quedaba la verdad. El 29 de junio de 1994, Jack Unterweger fue declarado culpable de 11 asesinatos. El tribunal lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto fue unánime. La evidencia era abrumadora.
No quedaban dudas. Esa noche, Jack fue escoltado de regreso a su celda. Pero él ya había tomado una decisión. Horas después, lo encontraron muerto. Se había ahorcado, con el mismo tipo de nudo que usaba para asesinar a sus víctimas. Una soga improvisada con los cordones de su ropa. Un nudo complejo, meticuloso. Un símbolo siniestro. No dejó carta. No pidió perdón. No mostró arrepentimiento. Su muerte fue su último acto de control. Una despedida teatral. Macabra. Casi poética. Así terminó la vida de un hombre que supo engañar a todos. Un asesino que se disfrazó de redentor. Un monstruo que usó las palabras como su arma más letal. La historia de Jack Unterweger no es solo la de un asesino. Es la historia de cómo un hombre supo manipular no solo a sus víctimas, sino a toda una sociedad. Es la historia de cómo el talento, las palabras y una apariencia de arrepentimiento pueden convertirse en armas más peligrosas que cualquier cuchillo. Jack no solo engañó al sistema judicial. Engañó a escritores, periodistas, académicos, políticos. Hizo que el mundo aplaudiera su redención, mientras seguía matando en silencio. ¿Realmente se rehabilitó alguna vez? ¿O todo fue parte de un plan mayor? ¿Fue un producto del abandono, un monstruo que nació del dolor? ¿O simplemente un manipulador frío que supo actuar hasta el final? Su vida nos deja con una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces más el mal ha sabido ocultarse, detrás de una buena historia? ¿Y tú, qué piensas? ¿Jack Unterweger fue un lobo disfrazado de cordero, o un reflejo de los errores de una sociedad que quiso creer en lo imposible? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu perspectiva. Y si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a Historias para Contar y activar la campanita. Aquí, cada semana exploramos lo más oscuro del alma humana, los misterios sin resolver, los crímenes más perturbadores y los secretos que la historia no siempre quiere revelar. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo caso.